Amigos, ahora sí, entramos de lleno al diálogo con el señor ministro de Economía, don Alfredo Torres. Señor ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias. Señor ministro, ¿sintieron como ustedes como un chantaje la posición fujimorista de prácticamente obligarlos a criticar al gobierno anterior, de pedirles perdón, entre otras cosas? No, o sea, yo pienso que aquí el punto central es, en un discurso tan extenso como es el que le toca al Premier, que es un discurso que no solamente se dan las metas, sino que hay que explicar cómo se van a llegar a esas metas, y él tiene un límite de tiempo, ¿no? ¿Cuánto uno se quiere dedicar al futuro, a explicarle a la nación qué es lo que va a hacer, y cuánto se quiere dedicar a explicarle, a hacer la reconciliación con el gobierno anterior? O sea, mejor, no la reconciliación, sino la crítica al gobierno anterior. Nosotros pensamos que el tema era el futuro, ¿no? Y por eso no hubo ningún ánimo de guardarnos críticas al gobierno anterior. Muchos de nosotros lo hemos hecho por la prensa y pensamos que había cierta claridad, que nosotros manteníamos una gran independencia del gobierno Humala. Ahora, sin embargo, si el fujimorismo no tomaba esa presión, el Perú no se hubiera enterado de cosas fuertes como que el gobierno Humala dejó al país peor de lo que se esperaba, porque, y voy a citar al Premier, habló de parálisis, rupturas de cadena de mando, debilidad y desidia, así como decisiones de última hora que afectaban a la gestión entrante. Pero mira, a mí me toca, ahora estamos haciendo el presupuesto, y como ministro de Economía me toca reunirme con todos los sectores, o sea, con todos los ministros. Y la verdad que la situación que uno ve de lo que ellos han heredado, sobre todo la ministra de Salud, es muy fuerte, es caótica. Pero la pregunta es, para ella, me imagino que ella tendrá que salir a la prensa y decirlo, pero para ella lo importante es cuánto me quiero dedicar yo a arreglar lo que heredé y cuánto me voy a pasar criticando lo que me dejaron mal. Yo pienso que la ministra correctamente está más preocupada de cómo hacer que este ministerio camine en la dirección que ella lo quiere llevar. Pero si tuviéramos que calificar la gestión, sobre todo económica, del gobierno Humala, ¿la calificaríamos como nefasta? Yo no diría nefasta, pero sí hubieron cosas que no se dijeron a la luz. O sea, por ejemplo, el tema del déficit fiscal, ellos tenían una meta de 2.5%. Ellos, el ministro de Economía se compromete con el Congreso a un déficit, ¿no? Uno tiene, yo el 30 de octubre creo que me toca, yo tengo que hacer un compromiso con el Congreso de cuál es la trayectoria fiscal de aquí hasta el final del gobierno del presidente Pedro Pablo. Lo mismo hicieron ellos, pero rompieron su regla. Creo que hoy día hay un artículo en Expreso sobre esto. Rompieron su regla 3, 4, 5 veces. Entonces, el haber cambiado la regla, comprometerse al 2,5% y hoy día estar en 3.3%, pues ahí hay un problema, ¿no? ¿Es poca responsabilidad? Yo no creo que sea poca responsabilidad, sino simplemente es el hecho... Se les desbordó el gasto corriente, los gastos militares. ¿Por qué el déficit? No importa qué es lo que haga el MEF. O sea, yo pienso que hay instituciones que se encargan de asegurarse que se cumplan los compromisos que establece el gobierno. Y es una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, de todos los sectores. No solamente de todos los sectores, el Congreso es parte de esto. Hay una comisión del presupuesto donde uno va y testifica y dice, a esto me comprometo yo. Entonces, yo pienso que han habido, si quieren, las restricciones no han funcionado en una serie de áreas, no solamente en el gobierno. Y el gobierno, me imagino que es un gobierno saliente, termina el 28 de julio, no tiene responsabilidad de cerrar el presupuesto de ese año. Entonces, claro, al final la responsabilidad recae sobre el nuevo gobierno que somos nosotros, ¿no? Pero ¿se desbordó en gasto corriente, en sueldos y salarios? Lo hemos dicho, o sea, se desbordó en muchas cosas. Se desbordó en sueldos y salarios. Los haberes en los 5 años han crecido más del 100%. Los compromisos de inversión, los compromisos futuros de inversión llegan a cerca de 28.000 millones de soles. O sea, eso nos quita a nosotros espacio. Es cierto que eso no está en la ley. O sea, la ley dice que el gobierno saliente no puede gastar más del 60% del presupuesto de ese año. Entonces, no dice nada sobre los compromisos futuros. Compromisos de salario. Nosotros en el presupuesto tenemos una inercia salarial que viene del pasado de más o menos 3.300 millones de soles.
Hay otros temas más graves, como por ejemplo el gasto social. El gasto social ha crecido creció 5 veces durante el gobierno de Humala. Sin embargo, la reducción de la pobreza no se redujo 5 veces. O sea, pasó, creo, si no me acuerdo mal, bajaron creo que 7 puntos, pero 5 veces más. O sea, como dice alguna gente dentro del MEF, pues con ese dinero hubiésemos podido reducir la pobreza muchísimo más, ¿no? Que era el gran... O sea, el costo-beneficio no tiene una buena relación. El costo-beneficio no es positivo. Es más, hoy día, o sea, seamos sinceros, en el presupuesto hoy día tenemos que analizar si realmente queremos dedicar esa cantidad de dinero al MIDIS para atacar la pobreza, o ese dinero lo deberíamos de utilizar en otras cosas. O sea, se pudo haber sido muchísimo más eficiente con ese dinero. Con todo el dinero. O sea, el dinero, por ejemplo, lo que se ha gastado en armamento, también es otro montón de dinero, y le tocará al ministro de Defensa explicar... Sobre todo en un escenario como este, en América Latina, donde no hay riesgos de conflictos. Bueno, ellos decían que sí habían riesgos, ¿no? Nosotros pensamos que no, pero nosotros somos más pacifistas, no tenemos esas preocupaciones. Pero sí, en una serie de áreas se gastó. Es más, el gasto de defensa trae cola. O sea, hay compromisos a futuro. Mantenimiento, renovaciones. Nosotros lamentablemente hoy día no podemos cancelar esos contratos y tenemos que honrarlos. O sea, nos toca, ¿cómo se llama? Nos toca honrar los contratos que realizó el gobierno pasado. Les toca asumir un pasivo que ustedes consideran que no se justifica para el país. Bueno, es que no justifica en defensa del contribuyente. O sea, hay que ser bien claros. Nosotros no manejamos nuestro dinero, manejamos el dinero del contribuyente. Esa es nuestra responsabilidad, y lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos que ese dinero está muy bien manejado y alineado con los objetivos del gobierno. Y el objetivo del gobierno, como lo hemos visto el jueves y viernes, es una concordancia entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Señor ministro, el humalismo ha dicho que el Premier es un ministro con poca dignidad, le ha dicho sobón, y que se arrodillaron ante el fujimorismo, que mienten, y que durante la transferencia ustedes no hicieron ni un solo cuestionamiento y solo hubo buenos comentarios. Mire, yo solamente le puedo decir una cosa. El primer acto que yo tuve en el MEF fue pedirle a la Comisión Fiscal de Independientes que evaluasen todas las cuentas fiscales. Está por escrito, se lo pedí a la Comisión Fiscal y se lo pedí al Fondo Monetario. O sea, eso que quede clarísimo. Lo mismo han hecho varios ministros, está en las comisiones de transferencia. No somos ningunos sobones. Aquí rayemos la cancha bien clara, ¿no? Nosotros entramos. Otra cosa es que nosotros no somos un gobierno que quiere hacer líos, sino que se quiere poner a trabajar por el ciudadano, por el de a pie. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Con este diagnóstico, ¿tienen ustedes como gobierno una situación preocupante, las manos atadas, y podría disminuir la calificación crediticia internacional del país? No. ¿No? Algunos especialistas lo han dicho hoy día. A ver, nosotros ya nos aseguramos que eso no va a pasar. ¿Ya? Y la forma en que nos hemos asegurado que eso no va a pasar es con la modificación de la Ley de Transparencia Fiscal, que la vamos a discutir en el Congreso esta semana, con la cual nos comprometemos a reducir el déficit a 2.5% el año 2017 y hacerlo converger a 1% en el 2021. Eso le asegura a las calificadoras que nosotros vamos a hacer lo que se llama un ajuste fiscal gradual, no tan agresivo como el que ellos, o sea, el gobierno pasado hubiese querido, pero es un ajuste que mantiene la deuda muy por debajo del techo que está en esta ley del 30% del PBI. Ya hemos hablado con las 3 calificadoras. De las 3, una ya emitió ya emitió un comunicado diciendo que ratifica la calificación. Otra con la cual nos hemos reunido hace 2 semanas, que es la más difícil, Moody's, que nos tiene un nivel por encima de las otras 2, de Fitch y S&P, y probablemente también emita su comunicado relativamente pronto. Nosotros somos muy conscientes de que hay que mantener la calificación. ¿Por qué? Porque mientras mejor es la calificación, más bajos son los intereses que paga el país, y por tanto
más espacio tenemos para el gasto, ya sea en inversiones o en gasto corriente, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es reducir ese costo, y lo vemos en la trayectoria de los bonos soberanos. Hoy día el Perú, después de que Pedro Pablo fue elegido, los bonos prácticamente han bajado 175 puntos básicos, y la deuda peruana es la deuda que mejor rentabilidad ha tenido desde junio hasta la actualidad. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra chamba, y estamos haciendo la chamba en beneficio nuevamente del de a pie, del contribuyente. Estamos maximizando el recurso que vamos a poner para atacar los problemas que tiene este país, ¿no? Señor ministro, si el país se manejó de esta manera, según ustedes, y ha dicho el congresista Pedro Lechea, con los pies se ha gobernado, ¿por qué mantienen en su gobierno a gran parte de los viceministros, secretarios generales, que estuvieron en los ministerios de Ollanta-Humala? Los viceministros son las personas de confianza que además manejan los sectores. Entonces, si se manejó así el gobierno, ¿por qué ustedes se asientan sobre esa estructura que al parecer no fue la más eficiente? Mire, yo pienso que ahí hay un poco de exageración. Yo pienso que cada ministro tiene que elegir la gente con la que mejor puede trabajar. Y al final de cuentas, esto es una decisión de confianza. Usted mismo mantiene a una viceministra del gobierno anterior. Y que es una persona que yo conozco por 20 años. Es más, es la persona que me permitió a mí conseguir información del MEF y poder prepararme para llegar al MEF. De ese MEF que manejó las cosas como usted las está describiendo. De ese MEF que manejó las cosas, y ella tuvo ¿cómo puedo decir? La valentía de parar una serie de cosas, al punto que ella no iba a las reuniones con Nadine Heredia. Entonces, había reuniones con Nadine Heredia. Había reuniones con Nadine Heredia, y ella había sido bloqueada de esas reuniones. O sea, el ministro de Economía se reunía con Nadine Heredia. Bueno, sí, obviamente que se reunía con Nadine Heredia. Eso no es una, o sea, y su otro viceministro. Y su otro viceministro. Y a la viceministra que usted tiene la vetaron. La vetaron, sí. Pero a mí sí me permitió, yo la conozco. Es más, yo la contraté cuando yo trabajaba en la oficina de México en el Banco Mundial en el año 1994-93. Yo la contraté como parte de mi equipo. La conocí, esto fue en el 93, y desde ese entonces yo he seguido en contacto con ella. Cuando yo me enteré que ella estaba en el MEF, yo le dije, por favor, quédate en el MEF porque yo quiero que seas parte de mi equipo. Es una persona de toda mi confianza, íntegra, es incapaz de tocar un centavo, y yo pongo mis manos al fuego por ella. Si ella se le enfrentó a Nadine Heredia, y Nadine Heredia la vetó para las reuniones del MEF, ¿quiere decir que Nadine Heredia manejaba cosas del MEF? ¿Decidía cosas del MEF? ¿Las coordinaba por lo menos? Lo que yo entiendo, o sea, no tengo ninguna foto de que esto pase. Claro, pero usted tiene información. Pero tiene información. Las sospechas de que sí, de que no solamente eso, sino que Nadine Heredia había puesto mucha gente dentro del MEF. O sea, gente de su confianza, de la confianza de ella. De su confianza, efectivamente. Y que le rendía cuentas a ella. Y que le rendía cuentas a ella, efectivamente. Y toda esa gente ha salido del MEF. ¿Con usted? Conmigo. Le digo esto también porque, por ejemplo, ustedes han mantenido al ministro de Educación, el ministro de Educación ha mantenido a toda su estructura. Sin embargo, aparece hoy día León Tattenberg, de quien nadie puede decir que es político, ¿no es cierto? Y dice de que hay un problema de visión de cómo potenciar la educación en el Perú. Dice además que se aplica el paquete tradicional de todos los presidentes: capacitación docente, infraestructura, acceso a la educación. Considera que la innovación tiene un problema en el Perú porque tiene que ser hecha por el Ministerio de Educación, lo cual no ocurre en ninguna parte del mundo. Dice además que el Ministerio de Educación, lamentablemente, no solamente no ha alentado la innovación, sino que inclusive ha habido una actitud de poca confianza y de capacidad de los colegios públicos y privados de generar estas innovaciones y aportarlas al país. Y dice que la normativa planteada por este mismo ministro es asfixiante y controlista. Y peor aún, dice que en este momento se está discutiendo un reglamento de la educación privada que es un horror. Entonces, se suma a los cuestionamientos que le han hecho a varios viceministros. Ahora, a ver, vamos parte por parte. Nosotros tenemos los mandamientos de PPK, y creo que el quinto es de que no nos metamos en los ministerios de otros. Pero yo sí les voy a contestar esa pregunta y les voy a decir por qué. Porque yo tengo a mi hijo
en el colegio de León Trachtenberg, en el Aleph. Y efectivamente es un colegio radical, es un colegio de punta. Yo como padre de familia, yo estoy feliz. ¿Es un colegio innovador? Es totalmente innovador. Pero habiéndote dicho eso, yo estoy feliz con ese colegio. El niño no tiene tareas, lo único que hace son temas de innovación, los chicos no tienen textos. Es un colegio totalmente distinto al colegio estándar. Y yo le tengo muchísimo aprecio a León Trachtenberg. Creo que es una gran persona, un gran innovador, un gran revolucionario en la educación. Pero no me imagino que podamos aplicar este colegio experimental a todos los colegios ¿cómo se llama? A los colegios públicos. O sea, esto es algo que todavía está por probar. Pero León Trachtenberg no solamente habla de los colegios públicos, dice que se ha frenado la innovación porque el Ministerio de Educación la quiere controlar. Dice además que el reglamento de colegios privados es un horror. No está hablando de educación pública solamente, habla también de la privada. Sí, yo no me quiero meter mucho pero yo se lo ponía, sí le digo una cosa, el sistema educativo que Jaime Saavedra encontró es un sistema educativo que iba al libertinaje. O sea, había muchas universidades y muchos colegios que hacían cosas que no deberían estar haciendo. Y yo sí lo veo desde el lado fiscal. O sea, muchos colegios, a mí no me queda claro que muchos colegios que tienen como objetivo el beneficio privado tengan beneficios tributarios que no se justifican. No me quiero desviar, porque yo se lo planteaba solamente por las críticas que se hacía. Me gustaría saber si Jaime Saavedra comparte las críticas que ustedes tienen con relación al gabinete y al gobierno anterior. ¿Las comparte? No sabemos. Habría que preguntar. Porque si las comparte, ¿qué hacía en ese gabinete? Y si no las comparte, ¿qué hace en este gabinete? No quiero entrar en educación, vamos a cumplir el mandamiento de Pedro Pablo Kuczynski. Pero se lo planteaba solamente por el hecho de esta crítica a que ustedes se montan sobre una estructura de un gobierno que, según ustedes mismos, ha sido tan malo. No, pero a ver, aclaremos una cosa. Yo pienso que uno tiene que evaluar sus decisiones concienzudamente. Hay ciertas cosas que están mal y hay otras cosas que están bien. Lo que nosotros, o sea, con lo que Pedro Pablo está diciendo es la reforma educativa es una reforma de largo aliento. Y yo eso lo conozco de la época del Banco Mundial y todo lo que he trabajado en economía. Si estas reformas no se le da consistencia y permanencia en el tiempo, entonces los resultados de esas reformas no se dan. ¿Y solo hay una persona que lo puede hacer en el Perú? No estoy diciendo que hay una sola persona, pero hay que darle consistencia. Jaime es una persona, un profesional de línea, ha trabajado en el Banco Mundial, gran persona. Yo no he criticado a la persona. Y yo he leído lo que ha dicho León Trachtenberg. Pero yo pienso que Jaime tendrá que explicarle cuál es su política educativa. Pero es que voy incluso más allá. Usted confirma ahora que Nadine Heredia se metía en el Ministerio de Economía y de pronto se metía... no solamente en el Ministerio de Economía. Así es, en otros ministerios, ¿no es cierto? O sea, de pronto también se metía en otros ministerios donde los viceministros son los mismos que están ahora. Y también esos viceministros le rendían cuenta a Nadine Heredia, como le rendían cuenta a ese viceministro que estaba en el MEF. Sí. Entonces, ¿cómo ustedes tienen a personas que le rendían cuentas a Nadine Heredia? Yo no tengo ninguna persona que le rendía cuentas a usted los ha sacado. Yo los he sacado. Muy bien. ¿Los demás lo han hecho? Yo estoy seguro que sí. O sea, algunos lo harán en su momento, otros ya lo hicieron, pero yo pienso que aquí lo que ellos tienen que evaluar es si esas personas le añaden valor en su gestión o no le añaden valor en su gestión. Muy bien, ministro. 3 preguntas o 4 preguntas chiquititas para irnos a la pausa y después continuar con el tema del IGB. ¿Cuál es el costo de los 160 medidas planteadas por el Premier Zavala? ¿Tiene usted idea? Sí, tenemos un marco presupuestal. ¿Cuánto costarían estas 160 medidas? O sea, a ver, nosotros o sea, cada ministerio tiene un estimado del costo y tiene ciertas restricciones de gasto. El gasto es lo que debería de llegar a los déficits que yo le he planteado, o sea, nuestras metas fiscales. Una parte, recuerde que, por ejemplo, el ministro de Transporte habló de una serie de proyectos. Una parte se va a financiar con el sector privado, cofinanciamiento, vía por inversión, una reforma que imagino que usted me va a preguntar más adelante. Y de ahí se plantearon 70.000 millones de dólares de mayor inversión. De esos 70.000, nosotros estamos pensando que el cofinanciamiento
público puede ser entre 10 y de repente un poco más, 20%. El resto es privado. Ya. Y nuestra habilidad consiste en cuánto nos apalancamos nosotros en el sector privado para cumplir con esas promesas. Hay 29 medidas transversales para la lucha contra la inseguridad. ¿En cuánto se va a incrementar el presupuesto del Interior? Eso se lo tendría que preguntar al ministro. O sea, cada ministro maneja... Pero usted es el que da el dinero. Sí, pero ellos son los que tienen su presupuesto Pero usted no puede darnos una idea en cuánto porcentaje se va a incrementar el presupuesto de Interior. O sea, yo prefiero que se lo conteste el ministro. Perfecto. Se han anunciado aumentos para la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Son pensionables? ¿Serán pensionables? Algunos de ellos sí, algunos, o sea, lo que nosotros nos hemos comprometido es que gradualmente vamos a llegar a ser los pensionables, ¿no? Pero serán pensionables. Hay un cuarto tramo, una parte es pensionable y otra parte no es pensionable. O sea, lo que hemos dicho es, o sea, nosotros no podemos cambiar el sistema de la noche a la mañana, o sea, pero sí podemos ir gradualmente convergiendo a eso. La idea es de que esto se cumpla hasta el 2018, ¿no? Muy bien, entonces serán pensionables al final, sí. Por tramos, pero al final serán pensionables. ¿Y para los médicos habrá aumentos? También, sí. También, ¿no? Y también pensionables. También. Muy bien. Nuevamente, bajo este criterio, el de los médicos, el aumento llega hasta el 2021. Ministro, ¿ya tiene el nombre del nuevo presidente de Petroperú? Sí. ¿Quién es? ¿Puede darnos la primicia, por favor? Nuevamente, esta es una función de Gonzalo Tamayo, el ministro de Energía y Minas. Pero ahí sí, en Petroperú, usted tiene participación. Yo tengo participación y obviamente conozco quién es y estoy de acuerdo con la persona. Ayúdenos. No, o sea, creo que todo tiene su proceso y su proceso se va a comunicar oficialmente. ¿Cuándo lo cambian? Yo me imagino que en estos días. En estos días. O sea, no debe pasar. Pero la persona sí cuenta con el aval del MEF. Totalmente, sí. Muy bien. ¿Del organismo supervisor de contrataciones del Estado ya tienen el nombre? También. Sí. También. Sí. Eso depende de usted. ¿Sí nos puede dar el nombre? No. O sea, hay un proceso, hay un proceso institucional. Pero ahí no nos metemos con ningún ministerio, es su chamba. No, pero no se trata de adelantar. O sea, esto se le presenta al presidente, el presidente lo firma y ese día la prensa conocerá el nombre. No sé. ¿En esta semana también? Entre las siguientes 2 semanas. Muy bien. Y la última antes de la pausa. ¿Le preocupa a usted la posición y la actuación del Contralor General de la República? Yo no puedo, contestarle esa pregunta. O sea, la pregunta es si me preocupa o no me preocupa. No, o sea, nosotros tenemos que trabajar con el Contralor. Es parte de la institucionalidad del Estado. O sea, nosotros tenemos que ser responsables y dar cuenta por nuestros actos. El Contralor es la persona que el Congreso ha puesto para que nos evalúe dónde gastamos, cómo gastamos, y nosotros estamos muy dispuestos a trabajar con él. Es más, yo tengo una llamada pendiente, una reunión pendiente con él, y pienso que él está cumpliendo con sus funciones. Porque él ha dicho que él va a acompañar la ejecución de proyectos que se ejecutan bajo la modalidad de asociación pública-privada. ¿Está bien que lo acompañe? Nosotros tenemos algunos temas que prefiero conversar directamente con él en el momento en que nos reunamos. ¿Son temas porque son diferencias? No, es simplemente la definición de qué es lo que debería ser el Contralor. ¿Pero a usted no le incomoda la actuación del Contralor ahora? No me incomoda. Perfecto. Una pausa, señor ministro. Volvemos para que usted nos diga algo sobre el IGB. Regresamos. Señor ministro, el primer ministro habló de los objetivos y de las acciones para los próximos 5 años. Sin embargo, en su mensaje no dijo nada de bajar el IGB, ni 1, ni 2, ni 3%. No habló nada del famoso Ministerio de las Regiones, de apoyo a las regiones. No habló de varios temas, la renovación de los contratos de gas. O sea, todos sus temas de campaña se los cayó. Le pregunto, ¿eso fue porque consideraron que era prudente callárselos, lo escondieron, lo ocultaron, prefirieron no hablarlo, prefirieron no caer en la confrontación, o por temor a que los balotearan por eso? No, o sea, en el texto económico, que obviamente yo lo ayudé a escribirlo, queda claramente que vamos a bajar los impuestos, y el impuesto que vamos a bajar, o la propuesta que vamos a hacerle llegar al Congreso, es una reducción del IGB. O sea, ¿eso va y va? Va y va, o sea, no hay dudas, o sea, es en lo que creemos, lo que dijimos, y yo respondí esa pregunta. ¿Eso va en el pedido de facultades? Eso lo estamos poniendo en el pedido de facultades. Pero vayamos a la sustancia, que es lo que usted me está preguntando. El tema central es que este país no se puede construir
sobre 54 empresas que representan el 40% de la recaudación tributaria. No se puede. Hoy día SUNAT tiene 13.000 trabajadores. Empezó con 7, el régimen anterior. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ampliar la base tributaria. Y ahí vamos. Y nosotros pensamos que para hacerlo hay que reducir los impuestos y hay que aumentar otros de repente, o hay que recaudar en otros. Yo lo planteé bien claro. Hay que hacer que los impuestos sean progresivos, que el impuesto a la renta, que es el impuesto a las ganancias, ya sea de la empresa o de los individuos, tiene que ser progresivo. El que más gana, más paga. Y en el caso del IGB, tenemos que es un IGB que lo único que está haciendo es que está impidiendo que se formalice la economía. Nosotros tenemos nuestras razones. Sin embargo, nosotros hemos escuchado a muchos especialistas, acá estuvo un domingo a Hugo Santamaría, y dijo que lo que le aconsejaba era que no redujera los impuestos. Y muchos han señalado que eso va a hacer un daño para usted. Con el déficit fiscal que usted tiene, y rebajando 1%, nadie se va a formalizar con 1%. Mira, Enrique, y te lo digo bien claro, yo puedo contar con las manos, con los dedos de mis manos, la cantidad de economistas que se oponen a la bajada del IGB, con los dedos de mis manos. ¿Seguro? Pero también puedo contar, y se lo digo absolutamente claro, nosotros nos hemos reunido con el Fondo Monetario, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con especialistas de todas partes. Lo que nosotros vamos a presentar es una lista de 13 medidas, que lo que quieren lograr las 13 medidas es aumentar la presión tributaria, llevarla al 17% como lo planteó. ¿Y ampliar la base tributaria? Es más, ¿Ampliar la base tributaria? Y ampliar la base tributaria. Es más, hay que tener gente como Hugo Santamaría, tiene que tener en cuenta que ellos tienen un conflicto de interés, porque ellos son los principales contratistas o uno de los principales contratistas en APPs. Entonces, ellos quisieran que nosotros gastemos mucho más en inversiones y obviamente están en desacuerdo con el IGB. Entonces, pongamos las cosas en su lugar que deberían de estar. Nosotros lo que pensamos es que la gran transformación de este gobierno tiene que ser la formalización. Hoy día... Perdóneme, la revolución social, dígale, no le diga la gran transformación. Bueno, perdón, la revolución social, tiene razón usted. Pero 2 de cada 3 trabajadores hoy día no tiene beneficios laborales. ¿Quién le hace pensar que bajando el IGB va a poder formalizar, ministro? Mire, porque este gobierno redujo el impuesto a la renta y mire el déficit que ha creado. No, a ver. El gobierno pasado, quiero decir. Son 2 cosas distintas. Hoy día, el IGB, y yo lo dije en mi respuesta, los segmentos C y D pagan 65% más de IGB que el A y B. Entonces, es más, una empresa, una MIPE, hoy día enfrenta un impuesto de 18% sobre sus ventas brutas. Si yo le pusiese ese 18% a una gran empresa, como puede ser Alicorp o una cervecera, la empresa quiebra, deja de ser viable. Entonces, ¿por qué no vamos a sincerar los impuestos para que esas pequeñas y medianas empresas puedan salir adelante? Para esas empresas, ¿cuál es la diferencia entre 18 y 17, ministro? No, disculpa. El impuesto es al valor agregado, es decir, la diferencia entre los ingresos y las compras. Lo que sucede es que como las compras están informalizadas, entonces esa empresa termina pagando 18%. Pero lo que yo le quiero decir es que el paquete es un paquete integral, es un paquete de formalización. Una de esas medidas es el IGB. Las otras 12 son de otras cosas que nos van a ayudar precisamente. ¿Que va a complementar, según usted, la bajada del IGB? No solamente eso, sino también lo dije en mi presentación, nosotros vamos a utilizar el Consejo Nacional de Competitividad, lo vamos a convertir en el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, y vamos a tomar otras medidas de corte transversal para formalizar la economía. Es parte de todo un paquete y parte de una estrategia. A mí lo que me disgusta es que se concentren en una medida, que es el IGB, y salgan unos cuantos economistas que tienen conflictos de interés a decirnos de que no se baje el IGB. Usted dijo que la bajada del IGB iba a favorecer a las clases más necesitadas, pero esas clases más necesitadas lo que más gastan es en alimentos, y los alimentos ya están exonerados del IGB. No todo, no, a ver, un momentito, o sea, hay una canasta básica que tiene beneficios tributarios, una canasta básica, pero una persona
del CID no vive de la canasta básica. Tiene que comprar casa, tiene que comprar refrigerador, tiene que comprar auto, tiene que pagar el colegio de sus hijos, en fin. O sea, no seamos también, o sea, no llevemos esto a un extremo. Si nosotros estamos hablando del segmento de pobres, es decir, la extrema pobreza, sí, de repente ellos no pagan IGB, pero ellos están protegidos con nuestros programas sociales. A ellos no hay que ayudarlos, a ellos los estamos ayudando. Aquí lo que se trata es de formalizar a la economía, es decir, toda esta multitud de trabajadores que hoy día están al margen de la ley, que hoy día el Estado no existe para ellos. ¿Y su paquete de 12, 13 medidas va a ser atractivo para eso? O sea, por supuesto, tenemos, ¿Sí? O sea, nosotros tenemos compromisos, tenemos una obligación y tenemos una obligación con esos trabajadores y con esas empresas. Por eso mi pregunta es, ¿va a ser atractivo? Va a ser, sí. Y ellos van a entrar a esa formalización diciendo estas 13 medidas para mí. Sí. Muy bien. Sí. Para implementar esas medidas, porque usted en el papel puede haber hecho una maravilla, usted necesita de una estructura. Usted necesita de todo un aparato. En una entrevista anterior, hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que no viene, usted dijo que iba a reestructurar la SUNAT. Sin embargo, en el mensaje han sido tímidos y han hablado de algunas acciones administrativas. No han hablado de la reestructuración de la SUNAT. ¿La van a reestructurar o no? Sí. 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 Totalmente. Sí. ¿Van a cambiar al jefe de la SUNAT? Vamos, no solo, o sea, vamos a hacer muchos cambios en la SUNAT. Muchos cambios. O sea, hoy día, ¿cómo estamos? Hoy día hemos tenido 3 semanas en el gobierno. Nosotros tenemos que enterarnos de la situación que heredamos y hoy día tenemos ya un plan de reestructura para la SUNAT y que lo vamos a implementar gradualmente. Además, la semana pasada ya hemos metido 2 o 3 personas en la SUNAT que están trabajando con nosotros y se van a cambiar no solamente a los individuos, se va a cambiar la estructura de la SUNAT. La SUNAT es una organización, como le dije, de 13.000 trabajadores y nosotros corremos el riesgo que si no hacemos bien las cosas, en vez de que la recaudación suba, cae. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de hacerlo. Este fin de semana hemos tenido una persona del Fondo Monetario, especialista en tributación, especialista en administración tributaria, que ha estado trabajando con nosotros todo el fin de semana. Y así vamos a tener de otros organismos. Estamos avanzando y yo pienso que la siguiente semana estaríamos listos para implementar esta estrategia. ¿Y para anunciar quién será el jefe de la SUNAT? No le puedo anunciar. Ya sé que no me va a dar nombres, no me va a dar esa primicia. No le puedo pero dar, le pregunto si ya tiene el nombre usted. Tenemos, como le digo, es una serie de gente que van a cambiar. Vamos a cambiar la estructura organizativa, vamos a cambiar muchas cosas y las anunciaremos. Lo mismo vamos a hacer en Proinversión, que es otra entidad que también necesita cambios profundos. Cuestionadísima por el Contralor. Sí, pero vamos a hacer muchos cambios profundos. No sé si en línea con lo que el Contralor quiere. O sea, el manejo de Proinversión depende de nosotros, no del Contralor. Así que ahí vamos a hacer muchos cambios. También tenemos la persona que va a dirigir Proinversión y una serie de cambios a nivel de mando alto y medio. Y eso lo vamos a implementar en las siguientes 2 semanas. ¿Y el MEF también, ministro? ¿Va a reestructurar usted el MEF? El MEF lo hemos venido reestructurando ya. O sea, ya hemos cambiado a mucha gente, hemos metido a mucha gente. Y pienso que vamos a seguir caminando en esa dirección. Nuevamente, yo hablé de una cosa que se llama el nuevo MEF, es decir, un MEF que está mucho más pendiente de la gente, que está abierto no solamente a los gobernadores regionales, sino en general a los congresistas, que es un MEF que le da la cara al público. ¿Va a reemplazar el SNIP? Totalmente. O sea, el SNIP sale y aparece otra cosa. Ministros. No solamente el SNIP, sino que, a ver, en la parte de inversiones son 3 cosas las que vamos a cambiar. Proinversión, el SNIP y el mecanismo de Strave. Las 3 cosas cambian. Ministro, se me acaba el tiempo, pero tengo varias preguntas todavía. ¿Ya se tomó la decisión de disminuir las deducciones de las personas naturales que pagan el impuesto a la renta? No se ha tomado ninguna decisión, eso tiene que pasar por el Congreso. Muy bien, pero usted lo va a plantear. Lo estamos considerando. Todavía no lo ha decidido. No, o sea, eso tiene que pasar por el Congreso. No, pero digamos, para que pase por el Congreso usted lo tiene que decidir. O sea, lo estamos estudiando. Hoy día lo que tenemos las 13 medidas, tenemos un cálculo de cuánto nos va a costar cada una de estas medidas o cuánto más nos va a generar cada una de estas medidas.
Lo estamos afinando, en el momento que lo tengamos bien afinado lo vamos a presentar. Ministro, en una entrevista con el diario Gestión, usted mencionó que se está evaluando dar amnistía tributaria a los peruanos que tienen dinero fuera y que no han pagado impuestos. ¿Se dará esta amnistía? Ahora, a ver, pongamos esto al revés. Y lo dije en el Congreso. Hoy día hay grandes empresas que no pagan sus impuestos y que nuestro objetivo de hacer que el impuesto a la renta sea progresivo pasa primero por recaudar sobre las deudas que no se han pagado, no solamente en el último año, sino en los últimos 5 años. Son deudas que están judicializadas. Muchas empresas han judicializado sus deudas, las siguen pateando a futuro, y lo que nosotros nos hemos comprometido es a cobrar esas deudas. Obviamente, muchas de esas deudas tienen mora, tienen una serie de sobrecargos, entonces algunos sobrecargos, alguna facilidad se les dará, ¿no? Lo mismo con el dinero que no ha pagado impuestos, que está en el extranjero. Hay otro dinero que es legal, lícito, muchos ciudadanos tienen su dinero fuera, pagan sus impuestos y lo presentan a la SUNAT así, pero hay otros que no lo han hecho. A partir del 1 de enero del 2017 vamos a compartir información con cerca de 40 países. Eso nos da una gran oportunidad para que regularicen a aquellos que no han venido pagando impuestos. Y la regularización la pueden hacer como nosotros, como Perú, o la pueden hacer con Estados Unidos o cualquier otro país. Por eso es interesante plantear ciertos términos más ventajosos para que esos impuestos vengan aquí. Chile ha recaudado este año 1.500 millones de dólares de esta reforma, y nosotros pensamos que podemos recaudar una cifra similar. Finalmente, usted ha dicho que no le preocupa que el fujimorismo presente proyectos al Congreso, por ejemplo, alternativos con el tema del IGB y algunos otros en materia económica, que a usted no le preocupa, no le complica la vida. No, nosotros hemos sido muy pragmáticos. Lo que nosotros hemos dicho, todo lo que sume, suma, y que tenemos que llegar a un acuerdo de qué es lo que suma para el país y qué es lo que no suma. Y pienso que estos 2 días que hemos conversado con ellos, creo que eso ha quedado muy claro de ambas partes, ¿no? ¿Usted tiene entonces la ilusión, la esperanza de que lo entiendan y que le aprueben las facultades en materia económica? Sí. ¿Pero tiene un plan B? Sí. También. Sí. Si no se lo aprueban, tiene un plan B. Sí. ¿Está tranquilo entonces? Yo estoy muy tranquilo, sí. O sea que, digamos, es importante, pero no indispensable que se lo aprueben. A ver, todo aquí, en economía, todo tiene su costo. Nosotros nos vamos por el plan A, que para nosotros es el ideal. No es el ideal, porque aquí o sea, en economía las cosas no son ideales, es muy pragmático. O añade y genera mayor recaudación, y eso nos permite atender una serie de necesidades de gasto de la población, ya sea inversiones o ya sea salarios, que es lo que hemos hablado. Si nos pasamos al plan B, de repente la recaudación no va a ser tan alta, va a ser más baja. Entonces, todo tiene su costo dependiendo cuánto margen nos dan, cuánto generamos de mayor beneficio, y si nos vamos moviendo al plan B, plan C, pues de repente esos beneficios no se materializan, ¿no? Muy bien. Ministro, ¿ustedes van a lanzar la propuesta o van a apoyar una presentación de Luis Miguel Castilla a la Corporación Andina de Fomento? O sea, se nos ha acercado Luis Miguel Castilla pidiéndonos que lo apoyemos. ¿Lo van a hacer? Estamos discutiéndolo tanto con el presidente como el premier, y en su momento tomaremos una decisión. Pero lo cierto es que sí queremos que la persona que entre a la CAF sea un peruano. Nosotros pensamos que el Perú está subrepresentado en una serie de organismos internacionales comparado a los colombianos, a los chilenos, a los mexicanos, etcétera, y pensamos que la CAF es una de esas organizaciones en las cuales nosotros podríamos tomar el liderazgo. Le digo esto porque se plantean algunas acusaciones que parece se van a hacer contra algunos ministros, entre ellos Luis Miguel Castilla, sí, por el tema del gasoducto, etcétera. Y lo otro es, si usted mismo nos está diciendo que los ministros de Economía despachaban con Nadine Heredia y manejaron la economía como dice usted que la manejaron, pues medio contraproducente que el Perú los lance y los apoye. Como le digo, él se ha acercado tanto a Pedro Pablo como a Fernando como a mí, diciendo que él quisiera, y creo que tiene una muy buena relación, trabajó en la CAF, es una persona muy cercana a Enrique García, lo conoce también muy bien Pedro Pablo,
pero nosotros en este momento no hemos firmado absolutamente nada y es una decisión que nosotros que tenemos que tomar prácticamente entre los tres. Muy y bien. En su momento lo anunciaremos. Ministro, muy reconocidos por este diálogo. Tiene usted varios retos por delante. Mucha suerte. Muchos retos. Si a usted le va bien, al país le va bien. Muchísimas gracias, Enrique. Muy amable. Gracias por la entrevista.